Buenos días, tengan todos y todas. El Colegio de Costa Rica, el Colegio de Químicos de Costa Rica les da la bienvenida y agradece su asistencia al simposio que empezamos hoy, titulado Química Sostenible en Acción, Avances y Aplicaciones. Esta actividad representa el trabajo que realiza la Comisión de Química Sostenible del Colegio de Químicos de Costa Rica y también es parte de los objetivos del colegio de promover las condiciones educativas y técnicas necesarias para la evolución y el desarrollo de los profesionales en química, pero principalmente porque creemos desde el colegio que la química puede promover el impacto positivo en la vida de las personas y el desarrollo del país a través de nuestra comunidad profesional. En estos 3 días tendremos 3 mañanas para comprender la química sostenible y ejemplos de aplicaciones a nivel industrial, con charlas impartidas por ponentes tanto nacionales como internacionales. Como parte de la logística de las charlas, los participantes tendrán también la oportunidad de realizar consultas, para lo cual disponimos un chat de preguntas y respuestas, en donde podrían ir dejando sus preguntas en el transcurso de la charla y atenderemos al final de cada una en un espacio de aproximadamente 10 minutos. Sin más preámbulos, me gustaría cederle la palabra a Alexander Mata, quien es presidente del colegio, para que haga la apertura oficial de este simposio. Alexander, adelante. Buenos días, gusto de estar por acá, compartir. Sé que este va a ser un espacio muy provechoso, pero bueno, personas apasionadas de la ciencia, de la química, el colegio en su afán de promover una aplicación segura y sostenible de la química en la sociedad costarricense es que promueve diferentes tipos de actividades. En los diferentes años, el colegio ha venido trabajando como por ejemplo el simposio Repensando la Química de lo lineal a lo circular, el Congreso de Química 2024, el cual se llevó a cabo hace alrededor de 3 meses en la Universidad Nacional. Para el próximo año, más o menos para este mes, viene la Expo Industria Química 2025. Y lo que nos reúne en estos 3 días, el simposio Química Sostenible en Acción, avances y aplicaciones. Con esto lo que quiero decirles es que el colegio viene trabajando fuertemente en desarrollar y dar a conocer diferentes temas de la realidad nacional. Este campo no solo busca entender cómo la esencia o la ciencia puede contribuir a resolver los problemas ambientales, sino que también presenta una hoja de ruta clara para transformar la manera en que vivimos, producimos y consumimos. El simposio que nos reúne por estos 3 días está diseñado para profesionales interesados en aplicar prácticas sostenibles y principios de química verde en cada uno de nuestros nichos y aquellos lugares donde podemos impactar. Será una oportunidad invaluable para explorar nuevas tecnologías, discutir desafíos, casos de éxitos que se pueden implementar tanto en Costa Rica como en la región. Nuestro objetivo es fomentar redes de trabajo e investigación que impulsen el desarrollo de la química sostenible y verde. Por lo que invito a todos y a todas a establecer lazos de cooperación científica, técnica y comercial. Para esto podemos visualizar 3 retos, como uno sería la reducción del uso de recursos no renovables. Durante muchos años hemos dependido de fuentes no renovables para desarrollar materiales, energía y productos químicos. Pero ahora estamos viendo las consecuencias de este modelo extractivo. El desafío es encontrar alternativas. Otro reto que podemos visualizar es minimizar la generación de residuos y emisiones contaminantes. Necesitamos una transición hacia procesos más limpios, que no solo limiten las emisiones, sino que las eviten por completo. ¿Cómo? Aplicando los principios de química verde. Otro reto es el tema de la innovación en la tecnología.
Creo que viene esta ola enorme de la tecnología y la investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías químicas sostenibles. No las podemos dejar de lado. La ciencia tiene el potencial de transformar industrias enteras, pero debemos invertir en investigación y en la formación de nuevos profesionales comprometidos con esta visión, por lo cual debemos reforzar educación y concientización, colaboración interdisciplinaria y también desde el colegio estar muy atentos con las políticas y velar porque las regulaciones cada vez sean más estrictas. Tenemos la oportunidad de ser los agentes del cambio. La química como motor de la innovación no solo se debe de hablar de resolver problemas, sino de reimaginar el futuro de una manera más limpia y más sostenible. La química sostenible no es solo una opción, es una necesidad. Somos una comunidad apasionada por la química para su correcta aplicación. Les doy la bienvenida y que este simposio sea de mucho provecho para todos. Tenemos expertos internacionales y nacionales y la idea es hacer todas las preguntas que tengamos porque sé que estos ponentes tienen un conocimiento muy amplio y nos pueden ayudar grandemente. Buenos días y eso sería de parte del Colegio de Químicos. Muchas gracias, Alexander. Bueno, antes de darle la palabra a David, que va a ser la persona encargada de moderar el primer espacio, me gustaría recordar que este seminario tiene un certificado de participación, por lo que vamos a estar pasándoles un formulario de asistencia en el transcurso del simposio, para que estén atentos por el chat donde puedan llenarlo. Ahora sí, les doy la palabra a David Valverde, quien es miembro de nuestra Comisión de Química Sostenible, que como les digo, va a estar moderando el primer espacio. Adelante, David. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Valeria. Bueno, muy buenos días a todos y todas las personas que nos acompañan hoy a través de este espacio. Y me permito presentar hoy al profesor, al doctor Pedro Lozano de la Universidad de Murcia. El doctor Lozano es originario de Ceuti, Murcia, en España. Es licenciado en Ciencias Químicas por la misma universidad y obtuvo su doctorado en 1988. El doctor Lozano realizó su formación postdoctoral en Francia y regresó a la Universidad de Murcia como profesor titular de Bioquímica y Biología Molecular, siendo promovido a catedrático en el 2024. Entre 1996 y 2014 fue vicedecano y del 2014 al 2022 decano de la Facultad de Química, donde promovió la creación de la tabla periódica más grande del mundo, utilizada por la UPAC en el 2019. Su investigación se centra en la tecnología enzimática para procesos químicos sostenibles. Con más de 140 publicaciones y 200 contribuciones en congresos, ha recibido múltiples premios, incluido el Premio Nacional de la Agencia Nacional de Químicos e Ingenieros Químicos en el 2020. Además, es Fellow de la Royal Society of Chemistry desde 2017. Actualmente dirige el Grupo de Investigación de Química Sostenible de la Universidad de Murcia y preside el Grupo Especializado de Química Verde de la Real Sociedad Española de Química. Hoy el doctor Lozano nos presentará la ponencia titulada Procesos biocatalíticos limpios, desde la Green Chemistry hacia el Green Chemistry. Don Pedro, muchísimas gracias por estar acá. El escenario es suyo. Está en silencio. Perdón. Ahora Muchísimas sí. gracias, David, por esta invitación tan amable. Nos conocimos en España durante tu estancia aquí, fue muy fructífera. A Valeria y a Alexander por esta invitación del Colegio de Químicos y voy a contar pues un poco la experiencia de las cosas que venimos haciendo y por qué pues somos unos enamorados de la química sostenible y las cosas que podemos hacer. Voy a compartir pantalla para iniciar la presentación, que la tengo, aquí está. Esta es la presentación, comparte. A ver si está. No sé si la ven ustedes, está todo correcto. Bueno, pues el título que ha dicho David es el de los procesos biocatalíticos limpios. Yo pertenezco a un departamento de bioquímica y el origen de nuestra ciencia, pero estoy en una facultad de química. Y entonces nuestra investigación y desarrollo se han ido de la mano de combinar las esencias de la bioquímica y trasladarla al mundo de la química.
Y la idea es de pasar pues, de la green chemistry, la química verde, hacia lo que se llama una química de ensueño, que sería lo ideal. Para empezar a hablar, bueno, lo primero deciros que esto es un poco presentado, esta Murcia, estamos en el Mediterráneo, en esta costa, en la costa mediterránea, al sur de Europa, muy cerca de África prácticamente. Esta es una imagen de la catedral, esta es una imagen de las playas que tenemos en Murcia, y esta es una imagen de esta tabla periódica tan fantástica que ha dicho David y que fue portada de la revista Chemistry International, la revista oficial de la UPAC, durante el año de celebración de la tabla periódica. Y aquí tenemos un plato típico murciano que es una paella, pero de verdura, porque aquí estamos en la huerta y donde se produce mucha verdura. Es una tierra pues con poca lluvia, más de 300 días soleados al año, y que por tanto, pues si tienen la ocasión, con mucho gusto, pues de visitarla, pues aquí con mucho gusto la recibo. ¿Qué es la Green Chemistry? La química verde nació en 1998 de la mano de estos dos señores que hoy están más mayores, dos grandes amigos, dos grandes personas y dos grandes científicos, como son Paul Anastas, aquí a la derecha, y John Warren, que enunciaron estos 12 principios que son los que sustentan la filosofía de lo que es la química verde. Y yo he ubicado en estas diagramas de hexágonos los diferentes principios de la química verde y ubicando en el centro probablemente el más importante. ¿Por qué? Pues porque la catálisis, los procesos catalíticos o biocatalíticos, en las esencias de esos procesos son los que van a permitir transformar el 100% de un sustrato en un producto. Y por tanto, si conseguimos que sean esos productos, vamos a evitar residuos, podemos utilizar disolventes más limpios, diseñar los productos que son sintetizados por vías biocatalíticas y por tanto están diseñados para poder ser degradados, puesto que han sido elementos catalíticos de origen biológico, y así todo el conjunto de los principios de la química verde es lo que vamos a intentar desarrollar a lo largo de esta charla. Para muestra un botón, ¿por qué la green chemistry? Porque la catálisis y la biocatálisis, el uso de las enzimas, que son los catalizadores de la vida, los que permiten con esa eficiencia tan grande que comamos un trozo de pan y que lo transformemos o en energía, o si el trozo es muy grande, lo transformamos en energía una parte y la otra parte engordamos en grasa. Hay un montón de transformaciones químicas donde todas ellas se consigue el 100% de la transformación, pero además con unos máximos niveles de selectividad, con procesos limpios, y estas enzimas que tienen un corazón, que es una proteína, pues realmente se comportan como si fueran varitas mágicas y que transforman todo. Y la pregunta es, ¿cuántas enzimas hay? Pues hay miles de enzimas, porque hay miles de reacciones químicas. Y igual que para cada tornillo hay una llave, pues para cada reacción química los procesos biológicos tienen una enzima. Y lo que nosotros vamos a presentar aquí hoy es cómo esas enzimas las vamos a sacar de los entornos en los que están dentro de los seres vivos y las vamos a poner a trabajar en las condiciones que los químicos en las empresas podemos estar empeñados en utilizar. Empezó en los años 80, cuando yo estudiaba, las enzimas no se podían utilizar nada más que en el agua, porque en el agua catalizaban reacciones pues como esta, en un medio acuoso, hidrolizaban un sustrato y daban lugar a dos productos. Pero fue en los años 80 cuando se descubrió que el empleo de determinados disolventes orgánicos, y estamos hablando de disolventes orgánicos volátiles, de los que se evaporan y contaminan, que pudieran ser respetuosos con la capa de hidratación de la enzima, permitían no solo que las enzimas fueran activas en medios orgánicos, sino que además catalizaran reacciones contrarias, por ejemplo, tengas una reacción de síntesis. Otros disolventes orgánicos que no respetaban esa capa de hidratación provocaban la desactivación de las enzimas. Y con esos parámetros que se desarrollaron en los años 80, pues van a surgir los diferentes tipos de estrategias de las que vamos a hablar ahora, con la diferencia de que no vamos a utilizar disolventes orgánicos, sino medios alternativos que son verdes y limpios. En concreto vamos a hablar del uso de los fluidos supercríticos, vamos a hablar de los líquidos iónicos, vamos a hablar de las mezclas eutécticas o incluso de la conformación de determinado tipo de agentes o medios que puedan facilitar la reacción química catalizada por una enzima. Y en este caso el objetivo es que hagamos reacciones casi mágicas, es decir, que no haya subproductos, que no haya emisiones, que no haya desechos, que se obtenga prácticamente de un modo directo, como si fuera
con una varita mágica, pues productos puros. Y con todo ello, con la reutilización de todo el sistema. Estoy hablando de casi la magia. Bien, el mundo en el que nos hemos centrado nosotros para iniciarnos en el ámbito de la química sostenible ha sido el mundo de los líquidos iónicos. ¿Qué son los líquidos iónicos? Los líquidos iónicos son compuestos líquidos, pero que no son moleculares. Son sales fundidas. Si yo cojo el cloruro de sodio, que todos conocéis, el cloruro de sodio disuelto en el agua, eso es una disolución iónica. Pero si yo cojo el cloruro de sodio y lo caliento hasta 800 grados, el cloruro de sodio funde. Y eso es un líquido iónico. Pues aquí estamos hablando de líquidos iónicos, pero que el catión y el anión no son como el cloruro sódico, sino que desarrollan unos puntos de fusión por debajo de 100 grados. Y a temperatura ambiente son sustancias líquidas, compuestas al 100% por iones. Y la gran ventaja que tienen estas sustancias salinas, que no son compuestos moleculares, sino que son sales fundidas, es que no son nada volátiles. Su presión de vapor es cero, no se evaporan nunca. Si los calienta uno mucho, pueden llegar a descomponer a temperaturas muy altas, muy altas, pero no se evaporan. Además, otra gran ventaja frente a los disolventes orgánicos moleculares, no son inflamables y son muy estables térmicamente. El rango de temperaturas es muy amplio y esas características las tienen porque tienen una amplia deslocalización de carga. Por ejemplo, aquí tenéis un diagrama para que veáis un catión típico, podría ser el butil-metilimidazolio, y como veis este catión, que tiene una carga positiva, tiene una distribución de carga que por el diagrama de colores el sigma, pues da un colorcito verde. Esto es el hexafluorofosfato, que está sin color amarillo. El etanol, que es un compuesto nada sospechoso de ser iónico, tiene en el oxígeno mucha más concentración de carga de la que tiene estos compuestos. Y esto es lo que hace que estos compuestos tengan esa cualidad de que pueden ser utilizados y pueden ser recuperados y reutilizados al 100%. Pero claro, serán disolventes limpios y verdes siempre y cuando los procesos que nosotros hagamos demostremos que podemos recuperarlos al 100% y los podamos reutilizar. Entre los líquidos iónicos típicos, pues aquí están cationes de imidazolio, de sales de amonio cuaternarias, de piridonio, aniones típicos, pues el triflato, la bisticlimida, tetafluorofosfato, hay muchos. Aquí en este dibujito, pues presento un poco una revisión que hicimos en Chemical Review con el profesor Dupont, que está en la Universidad de Río Grande do Sul en Brasil, y que contiene más de 2.200 referencias y un poco todo lo que se ha podido avanzar con el uso de estos líquidos iónicos en sistemas catalíticos y de transformación. Nosotros, en la parte que nos toca, lo primero que podemos ver es que los líquidos iónicos forman una red líquida, por tanto una red dinámica, no es una red estática como la de un sólido, donde las enzimas quedan confinadas en el interior y preservan la capa de hidratación, porque son líquidos iónicos no miscibles con agua y respetan esa capa de hidratación y respetan no solo la actividad de la enzima, del biocatalizador, sino que además, como se puede ver en esta figura, aumentan en función de la naturaleza del catión o del anión considerablemente el tiempo de vida media de una enzima. A modo de ejemplo, aquí una lipasa, que puede tener un tiempo de vida media inferior a 0,2 días, alcanza tiempos de vida media cerca de 250 días. Es decir, una lipasa es una enzima que se desnaturaliza, pero claro, se desnaturaliza, depende en qué medio. En estos líquidos iónicos, las enzimas son enormemente estables. Por tanto, esto nos da juego para que podamos hacer transformaciones químicas de interés industrial. Lo primero que se ocurrió fue pues, llevar a cabo un proceso en el que yo ponga una enzima, un biocatalizador en un líquido iónico, se lleva a cabo una reacción y luego cuando aquí tengo el producto, pues lo que se hizo al principio de los tiempos fue, al principio de los primeros ensayos, adicionar un disolvente orgánico, extraíamos el producto y la enzima con el líquido iónico se vuelve a reutilizar. Como esto estabiliza muchísimo la enzima, pues evidentemente suponía un gran avance. El problema es que, evidentemente, si yo utilizo disolventes orgánicos, pues ya tengo desechos, ya no es un disolvente benigno. Es decir, esto no es una solución determinadamente interesante. De manera que lo primero que vamos a ver aquí son diferentes tipos de medios con los cuales vamos a tratar de enfocar no solo la transformación al 100%, sino acoplar un proceso de separación
de los productos que se obtengan de un modo puro y limpio. Y eso pues es lo que hemos dicho, que es llegar mucho más a un proceso biocatalítico, es llegar a una química verde, llegar a una química casi de ensueño. En un primer ejemplo que se puede poner aquí es una cosa sencilla, es decir, obtener un éster que puede ser utilizado como es un aroma de banana, que se suele utilizar en alimentación, en los yogures, que es el acetato disolvido. Bueno, pues uno se puede hacer esta reacción, imaginaos, disolviendo el alcohol isoamílico, el ácido acético, en un medio con líquido iónico, la enzima es capaz de catalizar la reacción y posteriormente en un sistema acoplado de membranas de pervaporación se puede conseguir la extracción del agua que se forma como consecuencia de la esterificación y el producto puro directamente. Y en ciclo es un trabajo de un amigo de la Universidad de Polonia, donde se muestra pues, el ciclo de operación pues, que va cayendo el perfil de actividad poquito a poco y que este sistema apuntaba ya a las maneras en las que se puede obtener un proceso limpio. Aquí no hay disolventes, directamente un producto natural, el alcohol isoamílico, otro producto natural, yo pongo una enzima que es otro producto natural y catalizo la reacción para sintetizar este producto que va a ser el aroma de banana y que va a tener esa aplicación industrial. La segunda estrategia que les voy a presentar es una estrategia en la que combino dos elementos. Por un lado, los líquidos iónicos y por otro lado, una tecnología que es la de los fluidos supercríticos, concretamente el dióxido de carbono supercrítico. ¿Qué son los fluidos supercríticos? Los fluidos supercríticos son un estado de la materia. La materia, en un típico diagrama de fases, de presión-temperatura, todos sabemos que hay un punto triple, donde no se es ni líquido, ni sólido, ni gas, y que a un valor de temperatura está en condiciones de gas, a un valor a otra presión y temperatura en condiciones de líquido, y está en condiciones sólidas. Y hay un punto, llega el punto crítico, porque no se es capaz de distinguir entre los estados líquido y gas. A presiones y temperaturas superiores al punto crítico, lo que se llama un fluido supercrítico. El dióxido de carbono, en estas condiciones, tiene unas cualidades excepcionales, porque se comporta como un disolvente orgánico y sus capacidades solventes, es decir, la capacidad para transportar sustancias y disolver, se pueden realmente tunear, se pueden seleccionar para temperaturas y presiones. Y la gran ventaja es que tiene una grandísima capacidad de transporte de masa, disuelve una gran cantidad, pero luego, es decir, como si fuese un líquido. Pero otra parte importante es el hecho de que este dióxido de carbono se comporta realmente como si fuese un gas, tiene una gran difusividad. Por ejemplo, los procesos de extracción de la cafeína pues se ven gracias con un fluido supercrítico, es decir, el dióxido de carbono entra en el grano del café, disuelve selectivamente a la cafeína en las condiciones que se ha establecido, sale con la cafeína, después precipita, se puede volver a reutilizar el dióxido de carbono y así como se tiene, por ejemplo, un proceso clásico de extracción de cafeína del café. En los años 90, la profesora Brenecke, que estaba en la Universidad de Notre Dame, descubrió un hecho muy curioso, y es que una sustancia, que los líquidos iónicos y los fluidos supercríticos son inmiscibles, no se mezclan, pero que una sustancia disuelta en un líquido iónico, pues puede ser extraída por un fluido supercrítico, es decir, el fluido supercrítico es capaz de penetrar en el líquido iónico y extraer una sustancia. Y eso nos dio pie a la primera aproximación de un reactor verde. Es decir, en un reactor nosotros colocamos partículas que tienen una enzima recubierta de un líquido iónico. Y con una bomba suministramos los sustratos que han de reaccionar y que se mezclan con otra bomba con el dióxido de carbono supercrítico. Y de esa manera el dióxido de carbono supercrítico transporta disueltos los sustratos y cuando llega al reactor, el dióxido de carbono es capaz de penetrar a la capa de líquido iónico, llevar a cabo la transformación del sustrato en el producto y transportar el producto que sale directamente por un restrictor y sale puro. No hay disolvente, no hay nada. Ya tenemos un proceso de transformación y de extracción del producto. Y eso, pues lo pudimos hacer, por ejemplo, a modo de ejemplo, con una síntesis de un éster, con un proceso de transesterificación, por ejemplo, el butirato de butilo, a partir de un éster de vinilo, y pudimos ver una cosa muy curiosa, y es que conforme aumentaba la temperatura y llegábamos a temperaturas donde las enzimas normalmente se desactivan, nosotros tenemos un incremento de la actividad. Pero obviamente esto es fruto de ese
esas características que aporta el líquido iónico. Pero obviamente hay un deterioro del tiempo de vida media a 100 grados. Realmente no hay ningún interés de hacer un proceso industrial a 100 grados, pero sí hay un interés en saber si la enzima aguanta más o menos. Y en ciclos de operación aquí pueden ver ustedes los perfiles de esa activación. Si una enzima es capaz de aguantar, cada punto representa 4 horas de operación. Muchas horas a 100 grados centígrados. Y tenemos ahí un nivel de estabilización muy grande. De manera que volvemos a descubrir que en un proceso verde, los líquidos iónicos se estabilizan, pero aún más, llegamos a probar para otra reacción, que es en este caso una reacción que se denomina una resolución cinética, es decir, en una mezcla racémica de alcoholes secundarios, la enzima es capaz de reconocer a uno de los isómeros, transformando en un producto estereoselectivo, mientras que el otro de los isómeros no reacciona. Bueno, pues esto lo hicimos en condiciones bastante temerarias, a 150 grados de temperatura y a 100 bares de presión. No hay ningún interés en hacer una reacción enzimática a 150 grados. Lo único es de demostrar que las enzimas no son ningunos catalizadores débiles. Pueden soportar esas condiciones. Y podemos ver cómo a 120 grados el recubrimiento de la enzima permite mantenimiento de su actividad en ciclos de operación de 4 horas cada uno. A 150 grados se ve un pequeño deterioro, pero hay que pensar que son 4, otras 4, otras 4, son muchas horas a 150 grados. Estas condiciones son las que en teoría, o en la práctica, no sé si había llegado a medirlas, supongo que habrá sondas, pues hay en la atmósfera de Venus a 5 kilómetros de altura, un 96% de dióxido de carbono a 100 bares y 150 grados. Unas condiciones en las cuales cualquier parte de un ser vivo no es funcional. Aquí vemos que una enzima puede encontrar ese nivel de actividad y además llevarlo a cabo con ese nivel de enantioselectividad. Pero digo más, claro, si uno hace este proceso en la que transforma un alcohol secundario en un compuesto quiral, pues realmente un kilo de producto lo transforma en un kilo de sustrato en medio kilo de producto, que el otro medio kilo hay que tirarlo. Entonces, lo que hicimos fue llevar a cabo un proceso dinámico de resolución cinética dinámica. Es decir, acoplando dos reactores, el primer reactor, dos catalizadores, perdón, el primer catalizador, la enzima, es capaz, como hemos dicho, de los dos isómeros, reconocer a uno de ellos, pero nos quedaríamos en este isómero. Acoplando un catalizador químico que es capaz de racemizar la mezcla, el consumo de este sustrato implicaría que este equilibrio se desplazara hacia aquí. Y en teoría podríamos llevar el 100% de la mezcla racémica a un 100% de producto enantiomérico puro. Eso lo hicimos acoplando catalizadores de zeolitas recubiertas con líquido iónico y la enzima recubierta con líquido iónico. Con una bomba suministra el dióxido de carbono, con la otra bomba suministra sustratos. Aquí pueden ver el resultado en un cromatógrafo de gases, con una columna quiral, los dos isómeros que aparecen en la entrada, y aquí pueden ver el producto, donde se ha consumido casi prácticamente todo el producto quiral y aparece un único producto enantiomérico puro que sale igual, burbujeando por el dióxido de carbono, y el producto que se obtiene es directamente puro. Pero eso se puede ver aquí el perfil de actividad en el enantioselectividad durante muchos días, en puntos de 4 horas de duración, muchos días. Llegado a este punto, dice, bueno, ¿qué pasa si yo subo la presión? Pues como ves, si subo la presión a la condición B, pues pierdo actividad. Bueno, vale, pues entonces voy a mantener esa presión, pero voy a subir la temperatura, mejor un poquito. Pero luego puedo volver a mantener la temperatura, bajar la presión, mejor aún más. Y si vuelvo a condiciones iniciales, pues recupero totalmente la fibra. El producto es capaz de funcionar durante 14 días, fue lo que ensayamos, y la enzima era perfectamente activa y estable en condiciones realmente donde normalmente los catalizadores no son útiles. ¿Y eso por qué? Gracias a esta tecnología de los líquidos iónicos, que son disolventes que no se evaporan nunca y que se pueden recuperar y reutilizar. Claro, uno podría pensar, se pueden recuperar y reutilizar, pero incluso aunque no son miscibles, el CO2 los puede empujar y los puede llevar a cabo, pues que salgan y pudiera perderse algo. Bueno, para eso llegamos a un tercer nivel que es de desarrollo, que fue el de coger los líquidos iónicos y acoplarlos covalentemente a un soporte, en este caso una matriz tipo Merrifield.
Y sobre esa matriz, con los líquidos iónicos acoplados covalentemente, pues llevar a cabo una inmovilización del enzima. Esto lo hicimos gracias a Santiago y a Eduardo, que creo que han tenido el gusto de conocer o van a conocerlos, y es lo que se llaman los líquidos iónicos soportados. Es decir, se trata de una fase sólida que tiene un líquido acoplado. Y ahí reducimos aún más la cantidad de líquido iónico que usamos, evitamos cualquier pérdida, se disminuyen los fenómenos de transferencia de masa y conseguimos también estabilizar el trabajo. Esto fue portada en la revista Green Chemistry, aquí esta foto de una playa de Almería, donde se representan los procesos en flujo con los líquidos iónicos y los catalizadores soportados. Y aquí, por ejemplo, voy a presentar un proceso de interés industrial, que puede ser coger un aceite, metanol, una bomba va a transportar el aceite, otra bomba el metanol, y la enzima va a ser capaz de obtener ni más ni menos el biodiesel, que son los ésteres metílicos de los ácidos grasos, y el glicerol. Y fíjense lo que pasó, que el perfil de actividad bajó y se perdió toda la actividad, y no lo comprendíamos. ¿Qué pasaba? Pues que fruto de la reacción catalítica, el glicerol, que es el subproducto, quedaba retenido sobre el soporte. Si la fase es fluido supercrítico, que es como si fuese hexano, el glicerol no es soluble en esta fase, se quedaba retenido. De manera que lavando el catalizador con un poquito de termoetanol, bueno, recuperamos totalmente la actividad y si volvemos, pues volvemos a perder la actividad. Y entonces, ¿qué es lo que se hizo ya? Pues suministrar con un poquito de termoetanol para favorecer la solubilización del glicerol y ahí tenemos un nivel de actividad. Obviamente, con estos rendimientos, esto fue portada en la revista Kensus Chem en el año 2011 o 2012 y pues son unos todos interesantes. Pero cuando uno piensa, tiene que haber procesos más sencillos para obtener biodiesel. De manera que surge la siguiente aplicación que va a ser los líquidos iónicos tipo esponja. ¿Qué es esto? Pues estos son líquidos iónicos que son sólidos a temperatura ambiente. Líquidos iónicos que están basados en tener una larga longitud de cadena alifática y que por tanto tienen puntos de fusión por encima de la temperatura ambiente. Que a esta temperatura son líquidos y pueden cambiar de sólido a líquido y nos va a aportar ventajas muy, muy interesantes estos líquidos. Esto lo vimos, recordamos el proceso que presenté anteriormente de síntesis del acetato de isoamilo con la membrana. Bueno, imaginaos que yo no quiero poner membranas. Y yo digo, bueno, pues yo le pongo alcohol isoamílico y ácido acético, pongo la enzima y pongo mucha enzima y se acaba esta reacción, pero esta reacción a la concentración que voy a utilizar, que va a ser 5,93 molar en acético y 5,93 molar en alcohol isoamílico, pues lo que ocurre es la desactivación de la enzima. Y no hay un pequeño nivel de producción, pero muy, muy pequeño. Esto se muere la enzima. ¿Qué es lo que hicimos? Pues con estos líquidos iónicos sólidos, disolver en estos líquidos iónicos sólidos los sustratos, adicionarlos, mezclarlo, calentar, fundirlo, llevar a cabo la reacción y aquí está. Y estos son los niveles de producción cuando uno analiza ahí en la mezcla de reacción qué contenido de producto de síntesis hay y hay el 100%. La enzima es capaz de obtener el 100% agregando con un agente desecante para eliminar el agua de su producto y obtenerlo al 100%. Pero ahora viene el problema. La enzima funciona, el catalizador funciona muy bien a la temperatura que se ensayó, de 50 grados, pero es cómo sacar eso. Podríamos volver al principio, echar un disolvente orgánico, pero eso evidentemente no es verde. Podríamos usar reactores de membrana, pero eso tiene un coste. Normalmente los químicos dicen, bueno, pues yo esto, pues lo mejor es destilar. Yo esto lo caliento y como los líquidos iónicos pues son capaces de mantener su estabilidad y no se evaporan, pues podría destilar. Sí, pero puede haber otra manera más sencilla, que fue justamente al contrario. Y esta es la novedad. Y es enfriar. Si yo enfrío, como estos líquidos iónicos son sólidos, a temperatura ambiente se forma un sólido. Pero claro, este sólido está formado por dos componentes. El componente líquido iónico, es decir, con cationes y aniones, que ahora están sólidos por esas características que tienen, más el producto que está en el interior, que es molecular. Si yo este sólido lo centrifugo, me doy cuenta de que el sólido, el líquido iónico se va al fondo y arriba se me queda el producto puro.
Estos fueron los rendimientos que se recuperaban de lo que había puesto, porque esto queda al final como si fuese una esponja. Y una esponja está seca, uno la pone en agua, se moja, y cuando la escurre, al final la esponja está parcialmente húmeda. Es decir, depende de lo que uno escurra con la fuerza con la que lo escurra, llevará, pero nunca llegas a secar la esponja de nuevo. A eso no se llega nunca. Pues una cosa pasa aquí. Y en estas condiciones, por ejemplo, con estas enzimas, somos capaces de analizar en la parte superior y por RMN descubrir que tras una primera centrifugación aparece un pequeño contenido en líquido iónico, pero que después de 4 centrifugaciones desaparece totalmente. Se obtiene una mezcla, un producto aquí puro y el líquido iónico abajo, al 100%. Esto además se aplicó para diferentes cicloaldehidos de isoamino, pero puede ser el propionato, el butirato, o de nerol, o de geraniol, o de citronelol. Y fíjense los rendimientos en gramos por mililitro que se obtienen. Son disoluciones prácticamente puras del nivel de productividad, lo cual supone una importante ventaja de este uso de los líquidos iónicos combinados con las enzimas. Además, el proceso se puede diseñar para una etapa cíclica de reacción, enfriamiento, centrifugación, separo el producto de la centrifugación, llevo a cabo el proceso y lo puedo hacer cíclicamente. Y aquí lo que se puede ver es la pérdida de actividad que hay en cada caso, si bien en este caso el problema de pérdida de actividad es que había que recuperar todas las bolitas blancas de la enzima que están aquí puestas y algunas se te escapan. Es más por pérdida manual, por hacerlo desde un punto de vista manual, la recuperación de la enzima para hacer reutilización que realmente por desactivación. Esto fue portada de Green Chemistry y también fue objeto de halago en la revista Chemical Engineering News de la American Chemical Society. Y con estos mimbres, volvamos entonces al caso. Bueno, aquí utilizamos una estrategia mucho más fina para facilitar la separación, que es autosésteres sintetizados, de cinamilo, aromas en general, con la misma estrategia, pero la diferencia va a estar en que si se utilizan filtros centrífugos, se puede retener en la parte superior, se puede retener, como pueden ver, el sólido, el líquido iónico sólido y la enzima, y el producto sale puro abajo. No hay que agregar disolvente, no hay que hacer nada, solo enfriar a temperaturas próximas a 0 grados, que no es un gran esfuerzo económico, cualquier frigorífico te llega a eso, y centrifugar. Y ahí tienes el producto. Decía que volviéramos al caso del biodiesel. El biodiesel es una cosa que está ahora produciéndose en todo el mundo y se produce pues, con procedimientos químicos y tiene un problema grave. El problema fundamental es que tanto el aceite como el metanol son dos líquidos que no se mezclan. No se mezclan. Eso genera un problema. Entonces se adicionan materiales químicos, sosa, potasa, sulfúricos, se calienta a temperatura, genera una emulsión. Hay un problema grave si hay un cierto contenido en agua aquí, porque es más jabones, y se obtiene una mezcla de glicerol, una separación de fases. Aquí no se mezclan los sustratos, el aceite y el metanol, aquí no se mezcla el biodiesel y el glicerol. Y debería dar, pues, biodiesel. Esto es lo que sale. Una cosa negra abajo, que es el glicerol, y menos glicerol y otras muchas más cosas. Y un biodiesel arriba. Este biodiesel, el problema que tiene es que hay que lavarlo con mucha agua para eliminar todos los residuos, todos los restos de potasa, de sosa, de sulfúrico, porque si no, los motores pues se dañarían. Y ese es el gran problema, es decir, que se consumen una gran cantidad de agua y por tanto se generan grandes cantidades de aguas residuales que es necesario limpiar para que no se contamine el medio ambiente. Obviamente, si uno lo hace de una manera y las tira, pues el proceso te sale más limpio, pero claro, evidentemente no es nada sostenible. Las enzimas con esto no tienen nada que hacer, porque una enzima en un sistema bifásico, cuando una enzima toca, huele el metanol, automáticamente se desactiva y no da nada. Es decir, que este proceso realmente desde el punto de vista enzimático no estaba resuelto. ¿Y qué pasa con nuestros líquidos iónicos? Pues con estos líquidos iónicos tipo esponja, con estas longitudes de cadena largas, son capaces no solo de disolver el aceite y el metanol, sino que además vean ustedes cómo el perfil de transformación de un aceite en biodiesel a unos contenidos del 50% de líquido iónico son de este perfil. Los líquidos de cadena corta, con un butilo, una cadena de butilo tetrametilamonio, esto es tetrametilamonio, TMA, una cadena de butilo
con una cadena de C14, de C16 o de C18, van mejorando y en 6 horas lo transforma todo. Pero lo mejor viene otra vez de la mano de que el catalizador, el biocatalizador, la enzima, incubada en el líquido iónico a 60 grados durante muchos, muchos días, tiene un perfil de actividad que es el que tienen ustedes aquí. Es decir, es capaz de preservar su actividad durante 100 días y no encuentra una pérdida superior al 10%. Es decir, esto es una enorme estabilización y una enorme ventaja para el uso de las enzimas. De manera que con estos mimbres se puede llevar a cabo la síntesis del biodiesel en los líquidos iónicos, donde el líquido iónico mezcla, combina, permite la solubilización del aceite, del metanol y del líquido iónico. Esto es lo que hay en el medio de reacción. Pero volvemos a lo mismo. ¿Cómo lo sacamos? Pues aquí se podría enfriar y centrifugar. Pero dado que hay otro producto que es el glicerol, como bien sabemos, pues lo que hicimos es, le echamos un poquito de agua caliente y se forma, automáticamente precipita una cosa extraña. Y cuando yo esto lo enfrío y lo centrifugo, resulta que aparecen 3 fases. Una fase con todo el líquido iónico sólido, porque es sólido en el ambiente, una fase acuosa que lleva el glicerol y una fase de biodiesel 100% puro. 100% puro, obtenido por procedimientos biocatalíticos. Y eso, además, volvemos a lo mismo. Yo puedo poner biodiesel, aceite y metanol, mezclarlo, separarlo, echar el agua y hacer el ciclo. Y vuelvo a lo mismo. La enzima vuelve a perder actividad tras 3 ciclos. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la enzima que yo extraigo tras el proceso catalítico para su reutilización, resulta que esa enzima va cubierta de glicerol. Lavando la enzima con terbutanol, con un poquito de terbutanol, veo que tengo un perfil de actividad que es perfectamente estable durante todos los ciclos operacionales. Esta pequeña pérdida, insisto, que es más por la pérdida de las pequeñas partículas que se pierden a lo largo de las recuperaciones que por una disfunción de la propia actividad enzimática. Y esto lo hemos hecho pues con aceites de consumo y no solo poniendo metanol, sino solquetal, donde se obtienen derivados con muestras oxigenadas, aceites de consumo, aceites de desecho, de cocina, y entonces da un color mucho más oscurito, porque los aceites de cocina tienen ese tipo de colores, pero lo hemos podido hacer todavía de un modo más eficiente, es decir, coger algas marinas, microalgas, tratarlas con un líquido iónico que sabemos que contenga una mezcla de líquidos iónicos para destruir el alga, extraer el aceite y transformar ese aceite para obtener un biodiesel que en este caso pues tiene un colorcito más verde. La razón es obvia, es decir, estamos hablando de una red iónica que se hace sólida a temperatura ambiente con sus cationes y sus aniones y tiene unos brazos hidrofóbicos que son capaces de alojar, de albergar las moléculas del biodiesel y que por tanto cuando ocurre la reacción y enfriamos ocurre un fenómeno pues como una esponja empapada, una esponja de bañarse, y cuando centrifugamos la escurrimos, aunque no llegamos a tener una esponja total. Es fruto pues de esta filosofía de que los líquidos iónicos son cristales, son líquidos donde no hay una estructura cristalina regular, sino que son pues zonas con diferentes niveles de polaridad, zonas más polares, menos polares, capaces de albergar, no de disolver, de albergar compuestos moleculares sobre la base de las interacciones con las cadenas de los líquidos. Otro ejemplo de aplicación pues sería hacer la misma filosofía para, a partir de ácidos grasos, perdón, de aceites de pescado, obtener monoglicéridos, que es algo muy demandado. Omega 3, monoglicéridos omega 3. Pues lo que hicimos fue muy sencillo, en líquidos iónicos, llevar a cabo la transesterificación con solquetal y los derivados solquetílicos después se hidrolizan en presencia de agua y un catalizador y se producen los que tienen, cómo se obtiene y se produce estos monoglicéridos de ácidos grasos omega 3 que son más demandados en el mercado que los propios aceites de pescado. Y el proceso es el mismo, es decir, se combina con el líquido iónico, el líquido iónico disuelve, se lleva a cabo la reacción y después se separa con la adición de agua. Y finalmente, una hidrólisis con un catalizador ácido, como puede ser una cebolita, que es un catalizador perfectamente natural y reutilizable. Otro ejemplo podría ser de aplicaciones que hemos hecho, pues ahora nos hemos dedicado a lo que es otro problema y otra necesidad ambiental, como es
la captura y transformación de CO2. En este caso, hemos hecho trabajos para sintetizar con una enzima el acoplamiento de un compuesto como es el glicidol en una reacción con líquido iónico, y en una segunda etapa separamos el líquido iónico por filtración a que sale el producto, y en una segunda etapa llevar a cabo la captura de CO2 para obtener carbonatos cíclicos. Estos carbonatos cíclicos son sintones monómeros para la síntesis de polímeros. Y aquí eso lo hacemos en 2 etapas, o lo podemos hacer en una sola etapa dentro de un reactor con líquidos iónicos inmovilizados. Y ahora no solamente lo hemos hecho para obtener un trabajo que publicamos en el año 21 en Green Chemistry, para obtener estos compuestos donde aparece un grupo, un carbonato cíclico, sino que acabamos de publicar un trabajo que ha sido portada en la revista, acaba de salir, el número del 14 de octubre, estamos a 22 o 21 de octubre, pues el número que hay ahora mismo en circulación, donde a partir de anhídridos de ácidos dicarboxílicos, como puede ser el subcínico o el butárico, ser capaz de acoplar este glicidol y posteriormente el dióxido de carbono, pero no cualquier dióxido de carbono, usar gas exhausto, como el procedente de una combustión de un coche, no viene del coche, evidentemente es un gas exhausto que diseñamos porque nos lo obtienen con las mismas concentraciones, no hemos ido al coche para obtenerlo, pero si es un gas exhausto, la misma concentración para obtener biscarbonatos cíclicos, que son monómeros para obtención de poliuretanos no isocianatos o de pegamentos sobre la base de poliésteres. O sea que esto es un trabajo que hemos hecho también sobre el mismo uso, la misma de usar el líquido iónico como medio de reacción. Los líquidos iónicos nos han dado más y, por ejemplo, el caso de la celulosa. La celulosa, la gran ventaja es utilizar los líquidos iónicos para degradar la celulosa. La celulosa es una fuente importantísima de biomasa. Y nosotros lo que usamos es, la celulosa se descubrió en el año 2000, el profesor Robin Roger descubrió que algunos líquidos iónicos son capaces de disolver la celulosa. Disolverla, no hidrolizarla. Disoluciones de celulosa, que después le echas agua y vuelve a precipitar. Pero esta precipitación provoca un cambio en la estructura de la celulosa. Y entonces, con esa estructura donde se ha perdido esa fortaleza y conformación inicial, las enzimas son capaces de degradar. En estos líquidos iónicos, perdón, las enzimas no funcionan, porque estos líquidos iónicos destruyen la celulosa y destruyen también las enzimas. Por ejemplo, aquí nosotros lo que hicimos fue un procedimiento donde volvemos a tratar la celulosa con un líquido iónico, una disolución, la reprecipitamos, recuperamos el agua que contiene el líquido iónico, lavamos la celulosa muchas veces con agua y recuperamos todo el 100% del líquido iónico, que esa es la clave, recuperarlo y reutilizarlo para un nuevo ciclo. Y esta celulosa reconstituida, tratada con enzimas, pues es capaz de ser degradada hasta glucosa. Una glucosa que, como pueden ver, es capaz, fíjense, este es el proceso de degradación, la celulosa, tras la reconstitución con una celulasa, rapidísimamente, en poquísimo tiempo, es totalmente degradada, porque ha perdido su estructura. Y eso es gracias al concurso del líquido iónico, el cual, como he dicho anteriormente, se puede recuperar y reutilizar. Y finalmente, lo mejor es que cuando voy a comparar esa glucosa que he obtenido con una glucosa comercial y lo comparo en el crecimiento de un microorganismo, como puede ser Saccharomyces cerevisiae, el perfil es exactamente igual. La celulosa en triángulo es la obtenida por nosotros, el circulito es la celulosa obtenida por comprada comercial. Y por lo tanto, y estos son los perfiles de cuánto líquido iónico recuperamos a lo largo de los años. Que realmente los líquidos iónicos para escala de laboratorio y nuestros sistemas manuales abundan aquí en un proceso industrial, se recuperaría el 100%. Para terminar, pues otro proceso que es la formación de los DES. No usamos tampoco líquidos iónicos. Sólidos que cuando los mezclan dan lugar a líquidos, una disminución de su punto de fusión. Y aquí un trabajo muy interesante que es la obtención del, seguro que ustedes conocen, el Pantene, la marca Pantene, porque tiene pantenol y también tiene panteniletiléter y triacetato de pantenil. Bueno, pues nosotros lo que hemos desarrollado es una técnica para llevar a cabo la síntesis de monoésteres
monoésteres de pantenilo con diferente longitud de cadena, sin disolventes. ¿Qué hacemos? Pues el pantenol, por ejemplo, y el ácido láurico son dos sólidos. Si yo los mezclo y los fundo, se forma, como pueden ver, un sistema interfase, pero mezclado perfectamente da un líquido que es un DES, una Deep Eutectic Solvent, una mezcla eutéctica profunda. Y ahí las enzimas son capaces de catalizar la síntesis de derivados del pantenol. Ahora mismo el pantenol está muy de moda, es uno de los productos naturales que se emplea en cremas, como cicatrizante, como protector dérmico, y aquí pueden ver cómo se alcanza reacción. En este caso es un desplazamiento del equilibrio hasta un 80%. Y después son pues, los ciclos de operación de la enzima donde es perfectamente activa esta. Yo pienso que sí, que efectivamente pues, la química verde y las herramientas que nos proporciona pues, nos van a ayudar, nos tienen que ayudar a continuar con una economía circular donde además el uso de las materias primas de fuentes renovables van a constituir sin ninguna duda la fuente de sustratos para toda la transformación. El necesario cambio de paradigma de nuestro modelo económico. Para terminar, pues decir que con los líquidos iónicos se abre una ventana importante a las transformaciones y a los procesos biocatalíticos, lo hemos visto para sacrarificar celulosa, para obtener aromas, para capturar CO2 y transformarlo, para obtener biodiesel, muchos ejemplos. La segunda conclusión, si alguien la pregunta, bueno, ¿y cuál es el líquido iónico? Bueno, pues no hay reglas para seleccionar un líquido iónico. Yo recuerdo el líquido iónico que presentó el profesor Hiroyuki Ono en Japón, en un congreso de líquidos iónicos, decía que el mejor es el B más NO menos, el B positive, no negative. Es decir, que tengamos una actitud positiva ante la vida. Porque al final, si queremos de una química verde y sostenible, pues tenemos que conseguir pues como una varita mágica, esa transformación total, la mayor selectividad, el proceso que sea limpio, recuperable, sin desechos. En resumen, una obra maestra de un solo trazo. Y eso no es fácil, Es decir, ¿por qué? Pues aquí pongo un ejemplo a modo de anecdótico, es decir, que conseguir la transformación de una rana en un príncipe con un beso, pues es un reactor, evidentemente que es un reactor mágico. Muchas transformaciones químicas hay para pasar de una rana hasta un príncipe. Y que, como decía Pablo Coelho, pues si es posible hacerlo, la vida lo que hay que hacer es lo que hace interesante a la vida. De todas maneras, lo que sí les puedo decir es que para conseguirlo, pues hay que besar muchos sapos. Hay que besar muchos sapos antes de encontrar un auténtico príncipe. De manera que nada, darle las gracias, presentar aquí, pues tenemos al profesor Eduardo García Verdugo, al profesor Janton Dupont, la gente que colabora con nosotros, Susana, Rocío y el resto de miembros pues, del equipo que conforman nuestros dos grupos de investigación que venimos colaborando muy activamente entre la Universidad de Murcia, la Universidad de Castellón y darle las gracias a todos ustedes pues, por la atención. Dejo abierto pues, para que me hagan las preguntas que consideren. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Lozano por esta maravillosa presentación, hoy titulada Procesos biocatalíticos limpios desde la Green Chemistry hacia la Dream Chemistry. A modo de resumen, hoy el doctor Lozano nos ha hablado sobre el origen de la química verde, iniciada por los doctores Paul Anastas y John Werner, y nos ha resaltado la importancia de los procesos catalíticos, uno de los principios de la química verde, precisamente. Esencialmente, la biocatálisis, la cual es una herramienta que nos proporciona 100% de transformación, una alta selectividad, procesos y productos limpios, además de una alta recuperación de esos biocatalizadores. Nos contó un poco sobre la biocatálisis de la transformación, pasando de medios acuosos a medios avanzados, utilizando, por ejemplo, fluidos supercríticos, solventes, disolventes eutéticos, líquidos iónicos. Además de ello, nos dio ejemplos de múltiples estrategias, como el uso de las membranas, de los fluidos supercríticos, de los líquidos iónicos soportados, utilizando o basados en diferentes ejemplos. Por ejemplo, la extracción de aromas, la combinación de estos fluidos supercríticos con enzimas para los procesos de transformación de biodiesel, la captura de dióxido de carbono. Y finalmente, resaltando la importancia de la integración de procesos verdes como los que mencioné anteriormente para obtener procesos y productos más sostenibles. Don Pedro, yo quisiera iniciar con una pregunta porque
cuando se habla de líquidos iónicos, siempre se habla también de las bondades, ¿verdad? Sin embargo, poco también se deja ver sobre qué impacto pueden tener a futuro estos líquidos iónicos, porque si bien es cierto que tienen una alta tasa de recuperación, incluso si se soportan, ¿verdad? En diferentes materias, en diferentes componentes de manera covalente, sigue siendo, habiendo una posibilidad de impacto. A mí me gustaría tal vez que, por favor, profundizara un poquito más en esa temática, por favor. Sí, David, tienes toda la razón. Es decir, los líquidos iónicos, efectivamente, el hecho de ser verde viene por el carácter de que no evaporan. Pero eso no quiere decir que uno se lo pueda beber. Es decir, lo que quiere decir ¿qué quiere decir? Que realmente cuando uno habla de un proceso que es verde, tiene que demostrar que al 100% puede recuperar ese líquido. Todos los líquidos iónicos, si pensamos en los disolventes orgánicos, que hay aproximadamente clasificados unos 600 disolventes orgánicos, entre 400 y 600 disolventes orgánicos. Líquidos iónicos hay ya con número CAS más de 10 millones. Más de 10 millones. Y desde luego lo que está claro es que hay unos que son más tóxicos que otros. En nuestro caso, hemos ido, justamente fijándose en ese detalle, hemos ido a trabajar con líquidos iónicos hidrofóbicos y sólidos a temperatura ambiente. Es decir, que un camión se cae y desparrama y lo que cae son piedras. Piedras como si fuese cera. Pero evidentemente eso no quiere decir que uno se lo pueda comer. Que la tendencia debe de ser a encontrar productos naturales, productos que no supongan un riesgo para la salud, un carácter nocivo y que sean capaces de preservar estas propiedades. Y eso, el haber visto que eso lo podemos hacer, que hemos podido demostrar nuevos procesos o nuevas estrategias de síntesis en base a unas cualidades de un tipo de fluido, lo que ahora debemos encontrar es llegar a líquidos iónicos de una generación superior que justamente aborden eso, a pesar de que hasta ahora, a día de hoy, lo que hay que hacer es demostrar que uno lo recupera y lo reutiliza. Y eso es un compromiso que si no, evidentemente, se rompe el criterio de la sostenibilidad. Claro, claro. Muchísimas gracias por su respuesta. Y una consulta más, y le doy paso a mi compañera Valeria. Quizás, si usted nos puede comentar también de cómo estas estrategias, ¿verdad? Verdes, cómo esa integración pueden ser llevadas desde la academia a la industria. Bueno, la industria, hay que decir varias cosas de la industria. Bueno, lo primero es que las industrias están para ganar dinero. Eso es lo primero. Y nadie pone una industria porque quiere ser más verde que otro. Las industrias se ponen y uno monta una industria porque quiere ganar dinero. Y ganar dinero implica ser competitivo. Ser competitivo. De manera que para ser competitivo, quiere decir que tus productos en el mercado tienen que ser más baratos que los de la competencia y tú puedas venderlos. Entonces ahí lo que abundan son las leyes. Entonces, en cuanto las leyes prohíban una obtención de un producto de una determinada manera o contaminando, pues entonces va a obligar a hacer un producto alternativo. Eso es lo primero. Porque si no es así, los procesos realmente sostenibles, no pueda hacer una inversión para desarrollar proyectos de esta manera, si el consumidor no es capaz de verlo en el mercado, pues no va a comprar. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que llevarlo a la industria es muy fácil, es muy fácil. Ahora, el industrial tiene que tener razón, y esa es una de las razones. Pero hay una segunda razón, y es que el mercado, los consumidores, también están cambiando su percepción y sus criterios. Los consumidores se alinean con la compra de productos que saben que vienen por procesos. A modo de ejemplo, unos compañeros, un amigo, tiene una empresa en Francia que se dedica a despolimerizar con enzimas el poliuretano. Perdón, el PET, el polietileno tereftalato, las botellas. Y es un proceso pues, que tiene un coste que evidentemente será probablemente mayor que el coste normal de hacerlo por catálisis química, donde hay que generar pues, residuos. Entonces, es un proyecto 100% biotecnológico, 100% verde y sostenible. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Pues que grandes empresas como L'Oréal, por ejemplo, cuando envasan sus productos dicen, y con PET de la empresa Carbios, que es concretamente la empresa. Es decir, que eso es un plus para una empresa que quiere vender un producto natural, y además decir que el envase viene de fuentes naturales. ¿Y entonces qué quiero decir con esto? Pues que las tendencias, efectivamente, por un lado está la competitividad, el carácter competitivo de los productos, pero el otro está también las tendencias de los consumidores y en todo el conjunto las leyes. Si
uno hace esfuerzos para producir en Costa Rica un producto natural que tiene un precio o precios sostenibles y luego viene el producto de China 3 veces más barato y el consumidor no se da cuenta de lo que está comprando, pues el señor que ha hecho su inversión en Costa Rica dirá, esto es una ruina. Sí, de acuerdo. No, muchísimas gracias por esa apreciación tan valiosa. Le doy la palabra a mi compañera Valeria. Gracias, Vale, y al doctor Lozano. Muchas gracias, David, y a don Pedro de nuevo por la presentación. Don Pedro, acá tenemos una consulta. Bueno, había muchas que estaban vinculadas a esa última pregunta que hizo David, pero me parece que ya la abordó muy bien. Y por acá tenemos esta que, bueno, la persona nos comenta, esta síntesis de biodiesel me parece mucho mejor en comparación con los métodos actuales. ¿Hay casos de ejemplos de usos a escala industrial con las esponjas de líquido iónicos? No, ahora mismo que yo sepa, nos están utilizando los líquidos iónicos en muchas cosas. Yo del biodiesel quiero dar un ejemplo. Un ejemplo, esto es un caso real y yo lo cuento como científico. Cuando hace unos años el gobierno argentino de Cristina Fernández de Kirchner nacionalizó YPF. Y eso lo hizo porque Repsol, la empresa española, tenía los yacimientos de vaca muerta y entonces, bueno, pues lío, yo ahí no entro en este tema. Pero lo que siento es que el gobierno español dijo, ya no vamos a comprar más biodiesel a Argentina como medida. Y la presidenta argentina contestó, pues si los españoles quieren comprar biodiesel más caro en otro sitio, y entonces yo me preguntaba, digo, ¿pero qué pasa? Que en Argentina son más eficientes y hacen un biodiesel más barato, y en Europa somos más tontos, hacemos el biodiesel más caro, ¿cómo va todo esto? Y lo que ocurre es muy sencillo, si el proceso de obtención del biodiesel tú no le imputas el coste de depuración de las aguas residuales y las tiras directamente a la pampa de turno, pues el biodiesel es muy barato. Es decir, los procesos verdes y sostenibles tienen un coste, pero no puede ser exclusivamente sobre la beneficencia y sobre la intención y las buenas intenciones de los industriales por lo que esto salga adelante, porque al final tienes puntos que sean competitivos. Los líquidos iónicos que se están utilizando en muchos procesos. Yo qué sé, en España y supongo que en Iberoamérica hay paneles solares que canalizan la luz en redes termoeléctricas, que canalizan la luz a través de espejos. Quien recibe esa energía luminosa es un líquido iónico, que no funde, es un líquido iónico. Las baterías de litio no son baterías de litio, son baterías de bistriflinida de litio. Es un líquido iónico. Lo que ocurre es que no tire usted la batería, no tire usted las baterías, las pilas a la basura porque tira el litio, ¿no? Es un líquido. Ya tenemos líquidos iónicos en nuestro acervo, ya los tenemos. Y lo que ocurre es que hay que tener, como ha dicho al principio Alex, perfectamente y muy bien enfocado, tenemos una auténtica necesidad no ya de hacer procesos productivos más verdes y sostenibles, no solo eso, además tenemos que cambiar nuestros hábitos de consumo. Y nuestros hábitos, tenemos que fabricar para la reutilización y cambiar nuestro modelo lineal a un modelo circular. Eso no cabe en ningún... Pero nuestro hábito hace también el de pensar en la permanente recircularidad de los materiales que usamos. Muchas gracias. Bueno, la última pregunta que tenemos por acá para usted, esta persona nos comenta que usted ha hablado de algunas biocatálisis líquidas y nos pregunta si existen en otros, o sea, que se conozca su efectividad en otros medios no acuosos y si es posible. Claro, sí. Los biocatalizadores se han podido utilizar, en los años 80 se han probado y ahora mismo hay procesos industriales, por ejemplo, donde ha sido todo un descubrimiento de los biocatalizadores en la industria farmacéutica. La síntesis de los API, de los Active Pharmaceutical Intermediate, eh, ha supuesto el que la introducción de una enzima en una ruta de síntesis ha quitado un montón de etapas, ha simplificado y ha abaratado costes. Y esas reacciones en algunos casos se hacen en disolventes orgánicos, perfectamente. Lo que ocurre es que la introducción, por ejemplo, que es un mundo donde podrían entrar perfectamente los líquidos iónicos,
El cambio de los protocolos de producción en el caso de la industria farmacéutica son muy complicados. Tienen que pasar la aprobación de un montón de comisiones para garantizar que todo es igual. Y ahora mismo, el mundo de la industria farmacéutica sí es un mundo donde aparecen las reacciones enzimáticas en medios orgánicos, no acuosos, para llevar a cabo transformaciones que realmente acortan un montón de etapas que por la vía química, de síntesis química orgánica clásica, pues harían que el proceso fuese más caro, más tedioso, más costoso, etc. En medio acuoso ni hablemos, porque en medio acuoso, hoy le decía a mis estudiantes, no hay vacas que den leche sin lactosa, no existen las vacas que dan leche, hay que quitarla por vía enzimática, es que no hay ningún vaquero que va montado al caballo y arrastra el jean por las piedras y tal. Hay enzimas celulasas que provocan los dibujitos que tienen los jeans. Y así todo lo que... Es decir, la presencia de las enzimas en nuestro día a día y de los biocatalizadores es indiscutible, innegable. Que efectivamente la incorporación a las industrias químicas va un poco más retrasada, porque se han descubierto, estamos hablando de los años 80, el descubrimiento de que las enzimas pueden estar en tonos acuosos. Y estamos hablando de hace principios de hace 10, 15 años, lo que se está haciendo con los líquidos iónicos. Llegarán que las enzimas sean realmente los auténticos protagonistas de las transformaciones químicas, porque además de la eficiencia, pueden hacer que el proceso sea limpio. Perfecto, muchísimas gracias, don Pedro. Bueno, de esta forma damos cierre a este primer espacio. Nuevamente, gracias por la ponencia, que fue sin duda de lujo para inaugurar este simposio. Ahora me gustaría cederle la palabra, bueno, también agradecer a David por la moderación del espacio, cederle la palabra a Gracias. Alejandra, que va a ser la encargada de moderar la charla número 2 del día de hoy. Alejandra también es miembro de la Comisión de Química Sostenible y, bueno, está encargada de este espacio. Adelante, Ale. Muchas gracias.